La expansión de Jerez desde sus extramuros se debe en gran parte a un hijo adoptivo que inició la misma desde el diseño de barriadas como La Plata o La Constancia. Un arquitecto nacido en Utrera que sin embargo está presente en infinidad de rincones de nuestra ciudad gracias a su obra. Estamos hablando del arquitecto Fernando de la Cuadra e Irizar. Lo que yo tengo entendido fue muy divertida porque eran muchos hermanos, eran muchas familias muy grandes, jugaban mucho juntos, o sea que siempre estaban juntos y veraneaban juntos en la playa, incluso con tíos y con primos también todos. O sea que en la infancia no fue después, ya quizás más tarde, cuando él terminó la carrera, que entonces ya fueron unos tiempos más difíciles para mi abuelo y tuvo que ayudar también económicamente en la casa, ¿no? Pero durante la infancia no, la infancia fue muy buena, ¿no? Desde niño, con su familia, hasta los 9 años que va a estudiar, empieza el bachillerato y va a Madrid a estudiar el bachillerato. Allí está hasta el término del bachillerato y después vuelve ya para prepararse para los estudios de arquitectura. Empieza la preparación de los estudios en Sevilla, que entonces se podían hacer allí 2 cursos de ciencias exactas que era imprescindible para ingresar en la escuela, más la preparación del dibujo, que la hace con un pintor sevillano, y después marcha a Madrid y ya el resto de la profesión la hace en Madrid. Yo creo que mi padre se sintió siempre muy jerezano. Él amaba Jerez como su propia patria. Utrera tenía su padre, tenía su madre, pero él su vida totalmente la hizo aquí en Jerez y quería a Jerez y los jerezanos y todo lo que hacía lo hacía con un amor especial por Jerez. Con 20 y tantos años se vino a Jerez, prácticamente toda su vida hasta que se murió, a los 80 y tantos años lo hizo en Jerez. O sea que podríamos decir tranquilamente que efectivamente era un jerezano, porque ha vivido aquí pues 70 años de su vida por lo menos. Yo fui de la segunda hija de mis padres. Y en realidad pues yo viví una época que fue una época difícil, porque mis padres cuando se casaron vinieron a vivir a Jerez y vivieron en casa de mi abuela en la calle Honda. Estuvieron una temporada grande en la casa de mi abuela, que ahí también estaba el estudio de mis padres. Y entonces, de mi padre como arquitecto. Y después, un poco más adelante, ya cuando nosotros ya éramos 3 o 4, pues nosotros somos 9, nos fuimos a vivir a la calle Ancha. Mi padre no era muy hablador, mi padre era una persona que no contaba mucho del pasado, esa es la realidad. Pero lo que yo pueda saber de entonces, ellos iban a veranear Rota, toda la familia, veranearon bastantes años en Rota, con lo que nosotros seguimos veraneando en Rota, seguimos en aquel tema. Y bueno, la parte de estudio que ya ha contado mi hermano Fernando, que estudió en Madrid hasta la primera parte de los estudios, después se fue a Madrid después, y ya terminó la carrera en Madrid y más nada. Éramos muchos hermanos, porque eran también 11 hermanos, y vivieron, fueron muy unidos, porque siempre hemos conocido a todos ellos y en Rota se unían todos en veraneo y nos hemos conocido allí, pero de la infancia de mi padre es verdad que no contó mucho a lo largo de su vida. Yo he vivido como hija. Él terminó de trabajar en la exposición de Sevilla, en la del 29, y entonces tampoco había mucho trabajo por ninguna parte, y entonces él sale a la plaza de Jerez, se presenta y gana la posición de la plaza de arquitecto y se viene a Jerez.
Como pueden ustedes comprobar, el programa de hoy está dedicado de manera muy especial y excepcional a Fernando de la Cuadra e Irízar, nacido en Utrera, pero entendemos que jerezano de adopción. Un jerezano, un arquitecto que vive precisamente en ese entorno familiar durante toda su juventud y prácticamente durante toda su vida. Esto le lleva a enamorarse, a sentir verdadera pasión por esta profesión. Bueno, yo creo que la afición a la arquitectura le viene un poco de su familia, ¿no? Porque sus tíos y en su familia pues él se crió en una familia en donde había muchos artistas dentro del ámbito. En su casa vivían algún que otro pintor, tenía un tío que era pintor, y entonces yo creo que ese mundo del arte a él le atraía, ¿no? Entonces, además, bueno, cuando él vivía en Utrera hay una muy buena arquitectura, es un pueblo que tiene muchos edificios artísticos. Yo creo que eso le debió de influir, ¿no? De esto no hablé nunca con mi padre, curioso, pero yo creo que él tenía mucha relación con un tío suyo que era artista, era pintor, escultor, llegó incluso a tener alguna medalla en exposiciones nacionales de escultura, y cuando ya tuvo una cierta edad, pues salían los dos juntos a pintar. Mi padre pintaba acuarela, el otro pintaba óleo, y se congeniaban pintando. Yo creo que de ahí le nace quizás la afición a la arquitectura. Nuestro protagonista, además de destacar de manera especial en sus estudios y en su profesión durante prácticamente toda su vida, también lo hizo como padre, como gran amigo de sus amigos y sobre todo por esa sencillez como persona. Pues un padre buenísimo, maravilloso, vamos, mejor imposible. Jugaba con nosotros chicos, nos leía los cuentos, bueno, siempre estaba con nosotros, en todo. Uf, una bellísima persona, con un corazón muy grande, entregado a todos sus hijos, a los nietos, a sus hermanos, a toda la familia. Siempre entregado a los demás, haciendo favores, alegre, contento, muy entrañable. Era impresionante, extraordinario. Se ponía en el sitio de cada uno de nosotros y veía cada una de las, digamos, ventajas que teníamos para educarnos, de los inconvenientes que teníamos también, y buscaba siempre el resquicio para hacernos, digamos, triunfar con nuestras propias cualidades. Esto es muy difícil hablar de él, se me ponen las lágrimas un poquito y la voz, como notarás, se me pone un poco nerviosa.
extraordinario. He tratado toda mi vida de imitarlo, pero no lo he conseguido. Así que, digamos, eso es mejor que arquitecto, era padre todavía. Era una persona humilde, era una persona que no era de esas personas que se enorgullecen de sí mismo. Y tenía un amor muy especial a la familia y a nosotros y a sus padres también, que sus padres vivieron y pasaron una época mala económicamente. Estaba siempre pendiente de sus padres, de sus hermanos, de todo lo que dejaba él en Utrera, aunque iba poco, pero sí, cuando lo necesitaban siempre estaba al lado de la familia y al lado de lo que lo necesitaban. Y los padres, en cualquier cosa que necesitaban, allí estaba mi padre. Tanto es así que en Rota, que tenían algunas casas y eso, cuando él terminó la carrera se dedicó a hacer algunas cosas para su padre y para sus hermanos, para que para adelante siguieran viviendo una vida digna y honrada. Para mí, impresionante. Para mí, impresionante. Yo creo que a mí me acompañó siempre. Siempre que necesitaba estar con él estaba. Y no sé cómo explicártelo, porque bueno, esos son sentimientos y los sentimientos difícilmente se pueden explicar. Yo, siendo, digamos, el nieto más pequeño que se dedica a la arquitectura, pues viví con él hasta los 8 o 9 años, no recuerdo bien. Y lo que más recuerdo es que era una persona muy afable, muy tranquila. Y recuerdo sobre todo muy bien cuando en los veranos en Rota, yo siendo un mico, salía con él por las mañanas temprano, que él iba a dibujar por la playa y a dibujar las casas de los vecinos y demás. Y era una de las cosas que más me llamaban la atención. Yo lo que pienso y siento es que todos mis hermanos, una vez que hablamos unos con otros de nuestro padre, todos hablamos con una satisfacción enorme y ninguno de nosotros puede decir nunca, papá tuvo este fallo, tuvo el otro fallo, sino siempre hablamos de lo bueno que fue como padre. Con lo cual, mi padre, que voy hasta destacar de él, que fue un trabajador nato, un padre maravilloso como afectivo. Mi padre era una persona muy meticulosa y era un hombre que lo tenía todo muy calculado y muy bien preparado. También te digo que era un hombre, por ejemplo, muy humilde en su forma de vivir, porque no iba pavoneándose por ahí de las cosas que había hecho, sino él hacía las cosas porque le gustaban y porque era así. Y entonces tenía en ese sentido mucha humildad y mucho meticuloso. Cada artista, en cualquier especialidad, ha de imprimir a cada uno de sus trabajos, a cada una de sus obras, su propia personalidad. Un arquitecto, un buen arquitecto, debe poseer también grandes dosis de arte. Fernando de la Cuadra e Irízar podía presumir de impregnar cada uno de sus trabajos de su propia identidad, de un sello muy particular. Bueno, a mí lo que más me gustaba de mi abuelo era cómo era capaz de adaptarse al tipo de cliente y de proyecto que le entraba. Era capaz de diseñar un edificio en un entorno realmente complicado, en el cual hay una serie de edificios pues ya con una carga de peso importante y pues se relacionaba muy bien con él, ¿no? En cuanto a altura, en cuanto
a las cornisas, ¿no? La unión que hacía, ¿no? Y todo eso sin perder, digamos, su identidad, ¿no? La identidad de sus proyectos. Y después a nivel de cuando el entorno se lo permitía, porque bueno, no había nada con lo que relacionarse, pues entonces soltaba él su lápiz, ¿no? y saltaba pues esas ideas de movimiento moderno, de la época inicial, ¿no? Que tiene con los concursos de institutos, de secundaria, no sé, está muy bien. Yo que lo he visto dibujar, yo creo que su trabajo para él era un disfrute. Él cogía el lápiz y dibujaba, y yo creo que le salía del alma su arquitectura. Era, mira, ¿cómo te cuento? Lo mismo dibujaba un edificio que dibujaba una vidriera como la de Santa Ana, ¿no? Y era una gozada verle pintar la vidriera de Santa Ana y darle color a la vidriera. Es que transmitía por eso, yo creo que transmitía porque ponía pasión en lo que hacía. Pues mira, una cosa muy buena, que me he criado con su obra sin saber que eran sus obras. Yo iba andando por Jerez y de repente me llamaba la atención algo, una esquina, una plaza. Llegaba a mi casa y decía, mamá, pues mira, he visto la esquina tal. Por ejemplo, la calle Larga, pues el edificio de la Plaza Esteves, ¿no? El que está justo. Pues yo decía, mamá, mira, pues he visto ahí en el Gallo Azul, no sé qué, yo nunca me había fijado en tal cosa. Pues ese edificio lo hizo tu abuelo. Siempre había una cosa, paseando por Jerez por cualquier esquina, que eso lo había hecho mi abuelo. Pues entonces eso siempre te llena de orgullo, y te va buscando pues muchas cosas muy bonitas, la verdad. Pues son muchas esquinas, además, todo. Ibas a una misa, yo qué sé, a Santa Ana, pues llegaba, ¿no? Pues mira, he ido a Santa Ana. Pues ¿tú sabías que esa iglesia la había hecho tu abuelo? Ah, pues mira, no lo sabía. Siempre, toda la vida de Dios he ido viendo y descubriendo poco a poco cosas que había hecho mi abuelo sin saberlo. A mí me gusta de la obra de Fernando de la Cuadra que son cosas que a la gente que vive dentro le gusta. Que la Barriada de la Plata, todo el mundo habla de la Barriada de la Plata como un buen proyecto porque a la gente que vive dentro le gusta vivir en La Plata y se siente a gusto con eso, y a mí eso me gusta. Me parece que es lo importante de una obra, que no es una obra del arquitecto, sino que es una obra del que vive dentro. Él estudia arquitectura, termina arquitectura en el año 27, 28, y en aquella época en España pues había como dos tendencias en la arquitectura, ¿no? Una que era la tendencia clasicista, academicista, y luego estaban pues todas las nuevas tendencias racionalistas, en donde él de alguna manera le gusta ese tipo de arquitectura y empieza a trabajar. Él funde, creo, a mí me cuesta mucho trabajo hablar de la arquitectura de mi padre, porque tengo, digamos, más influencias de como un hijo que como arquitecto, ¿no? Pero yo creo que él funde pues la arquitectura racionalista con la arquitectura regionalista, y en esa doble vertiente de racionalismo y regionalismo, pues yo creo que de alguna manera pues caracteriza pues la obra de mi padre. Porque rompe un poco con lo que se estaba haciendo hasta el momento, en una ciudad como Jerez de la Frontera, que bueno, era más o menos pequeña, y fue urbanísticamente hablando, pues realmente fue un cambio, ¿no? Y a nivel no solo de arquitectura, a nivel no solo de la distribución de la propia vivienda, sino también a nivel de urbanístico, ¿no? Pues él digamos, la relación que tenía con la calle, ¿vale? Pues lo tenía muy en cuenta, ¿no? Entonces, aquella época en la cual se vivía mucho en la calle, pues eso lo supo plasmar muy bien en el proyecto, ¿no? Había espacios de transición entre el espacio exterior, un espacio intermedio, y luego la entrada ya a la propia vivienda, la propia distribución de las viviendas, también rompía un poco. Aquí era muy clásico en la arquitectura, pues hacer la casa patio típica, ¿no? Con las habitaciones alrededor, y bueno, pues rompía un poco con esa dinámica, ¿no? Y empezamos a tener un poco la arquitectura que hoy día tenemos todos, las viviendas donde todos residimos, ¿no?
que son habitaciones alrededor de un núcleo de escalera, o un pasillo, distribuidor, etcétera, etcétera.